¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús. Iniciamos esta emisión poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiamos en que lo que hoy vamos a escuchar y vamos a compartir con ustedes sea de edificación para su vida y que entiendan lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida, en la vida de Pili, pero lo más importante que también puede hacer en su vida. Amén. Bienvenida nuevamente, Pili, a Testigos de Jesús. Estábamos comentando en el segmento anterior de la edad adulta de Pili. Le proponen matrimonio y con dudas se lanza al estrellato y va al matrimonio. Directamente estrellada. Directamente al estrellato del matrimonio. No ponen a Jesús como el centro de sus vidas, de su vida matrimonial, de su relación. Su mejor amigo de 14 años se da una vuelta total y en el día de la noche de bodas, la mañana de bodas, usted se encuentra con un ogro que no era su amigo con el que había compartido. Pierden un bebé dentro de ese matrimonio y usted lo encuentra con infidelidad con su secretaria y él diciéndole qué parte de no te amo no entendés. Así es. ¿Qué pasa de allí para adelante en la vida de Pilar? De ahí para adelante pierdo el sentido de la vida y digo, bueno, no tengo mamá, no tengo hija, no tengo razón por cuál vivir. Y digo, bueno, es el momento de morirme, ¿verdad? Entonces empiezo a tener en esa desesperación que ya había pensado morir después de eso, quiero suicidarme. Y digo, y me tomo un montón de pastillas y digo, me voy a matar, ¿verdad? Y en ese momento empiezo a creer lo que dice el profeta Daniel: en cuanto empezaste a orar, mandé ángeles a cuidarte. Lloré, oré con todo mi corazón, antes de matarme, según yo, ¿verdad? Y viene el Señor y empieza a luchar por mi vida. En medio de esa circunstancia que yo se supone que me iba a suicidar, estaba en mi casa, nadie iba a llegar, pero llegó el Espíritu Santo. Se enciende el radio y el Espíritu Santo tiene ángeles tecnológicos. Llega el Espíritu Santo y de la nada, cuando yo iba a tomarme esas pastillas o cuando me las empecé a tomar, empieza a sonar el estéreo de mi casa y empieza a sonar, ni siquiera fue una alabanza, ojalá y fuera, ¿verdad? Fue porque ya no habían alabanzas en mi casa, ¿verdad? Entonces era un disco de Mercedes Sosa que decía: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y después empieza otra canción de ella, de esa cantautora, que dice, solo le pido a Dios que la vida... Y entonces viene en mi corazón y digo, no, yo he tenido mi vida tan rica y el Señor me permite ver en esa oración cuadros de mi vida donde había sido feliz, donde había sido dirigente estudiantil, donde había sido... feliz con mi familia, feliz en mi vida, líder, exitosa, que había podido superar lo de mi papá, lo de retiro, predicando en la iglesia. Y yo dije, no, mi vida tiene otro sentido. Y vine y le pedí perdón a Dios por haber puesto a alguien en su lugar. Me humillé delante de Él y le pedí y le dije que por favor, que yo me sentía como María Magdalena, ¿verdad? Que había sido adúltera al ponerlo a Él, al quitarlo a Él de mi vida. Y el Señor en su infinita misericordia escuchó mi oración. De la nada, guiado por el Espíritu, llega mi hermano, con el que le digo que me llevo muy bien. Llega mi hermano y me dice, ¿qué te pasa? No te hemos visto, te vengo a ver. Y me mira que estoy toda demacrada, que estoy mal, le cuento, llega mi hermana mayor, me apoyan mis hermanos. Empiezo a vivir con mis hermanos una etapa de apoyo en mi familia y empieza mi hermana a llevarme donde un psicólogo, empieza a ayudarme en todo este proceso y mi hermano nunca se me va a olvidar que mi hermano hizo un sacrificio tremendo. Yo vivía lejos, vivía como en Ribera del Río y mi hermano vivía en la zona 12, pero estudiaba en la Landívar, en mercadeo, y él se iba en moto llevaba a la casa, se cambiaba, se iba en moto y se iba a dormir conmigo para que yo no hiciera nada malo, para que yo luchara y me dijo, un mes voy a estar contigo, pero en ese mes quiero que dejes de llorar. Y mi hermano llegaba todas las noches a consolarme, se bebió literalmente mis lágrimas. De verdad no tengo cómo pagarle a mi hermano lo que él hizo por mí, me ayudó en ese tiempo.
pues como siempre Dios está presto, me invitan a un retiro. Y llego al retiro, precisamente a una hermana de mi cuñada, de ahora la esposa de mi hermano, en ese tiempo era su novia, me invita a un retiro y decido volverme a encontrar con Dios, volver a mi origen, volver a donde Dios me había dado a luz, y volví a los caminos del Señor. Y como el hijo pródigo, después de haber deseado las algarrobas y todo, de los cerdos, revolcado, destrozado mi vida, llego y le digo: Señor, perdóname. Señor me recibe con su amor como Él es, me levanta y empiezo a asistir a un grupo de intercesión. Ese grupo para mí fue una gran bendición. Estaba una sierva de Dios que entregó su vida por el Evangelio, es la hermana Connie Saeta, que no me alcanzaré la vida para darle gracias a Dios por ella, que ya descansa en la gloria del Padre, y ella empieza a orar por mí. Aprendo a pelear en oración, aprendo el poder de la oración en mi vida, aprendo a encontrarme con Dios en el corazón de la profundidad de Dios. Y mi esposo me dejó sin un centavo. Yo llegué a tener un quetzal y decía: bueno, ¿esto es para subirme a una camioneta a buscar trabajo o es para comerme un pan? Pero viene el Señor y a través de una enseñanza, de una ofrenda y de un diezmo, vengo yo, doy mi diezmo, de lo que poco que tenía, me prestaron dinero y el Señor levanta. Nunca se me va a olvidar que cuando yo llegué a una empresa, me dijo el dueño de la empresa, ¿verdad?, que necesitaban alguien para hacer un clima organizacional. Y me dice uno de los representantes de la empresa, me dice: mire, y fíjese que yo estaba pensando contratar a alguien, pero también puede ser una empresa. Y yo le dije en la conversación de la entrevista, así. Y me dice: ¿así se llama su empresa? Yo no sabía qué decirle. Y le dije: sí, ¿verdad? Y entonces me dijo: bueno, entonces mándeme una cotización. Mire, para la gloria de Dios, yo no sabía ni cómo decir qué significaba así, ¿verdad? Y me dijo: qué pegajoso el nombre de su empresa. Sí, así, está bonito, está bonito. Entonces mándeme una cotización y primero Dios le damos el trabajo, pero veamos que no sé qué. Nunca se me va a olvidar la voz y el varón de Dios, un empresario que no me conocía, pero Dios sí conocía mi necesidad. Y empiezo, y el Señor empieza a restablecer todo. O sea, no solamente me da la posibilidad de servir a esta empresa internacional, sino que también de viajar en todo Centroamérica, el Caribe, con esta empresa, haciéndoles asesorías. Dios me da la luz, empiezo a montar mi empresa de la nada, empiezo a transformarla, esa empresa en ¿cómo se llama?, en una sociedad anónima, empiezo a crecer, empieza a desarrollarse en medio del conflicto y del no divorcio, porque encima pues mi ex esposo no me quería dar el divorcio. Y entonces empieza, pero eso era secundario porque ya tenía a Dios en mi vida. Entonces voy a la iglesia, empiezo a ir a la iglesia, empiezo como empresa y empiezo a crecer, y el Señor me bendice grandemente, me levanta, me sustenta, cambia mi vida totalmente, ¿verdad? Y me empiezo a aferrar al Señor, no dejo al Señor, viajo a todos los países, y cuando regreso a Guatemala siempre voy a la iglesia, siempre estoy conectada con mi grupo de oración, y empieza el Señor a crecer en mí ese anhelo de servirle. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 14 años. Ok, Pili. De hace 14 años para acá, la relación ha sido perseverante, constante y caminando de la mano del Señor Jesús. Totalmente. Quiero ahora que me comente y que les comente a las personas que nos están viendo allá en casa, cómo han sido estos últimos 14 años de vida de Pili, comparado a los 14 que iban antes. Y sí, cómo el Señor ha cambiado lo que había antes por la Pili de ahora, que trabaja, le ama y le sirve. Totalmente. La gente que me conocía antes no cree lo que ve ahora, y la gente que me ve ahora no cree lo que era antes. Yo, incluso cuando estaba en la universidad, era morral atravesado, caites, pantalón típico, o sea, medio hippie. O sea, realmente mi vida cambió totalmente. Y cuando encontré al Señor, cuando me reencontré verdaderamente con Cristo, empieza a cambiar mi testimonio, cambié mi forma de pensar, de vivir, de actuar, y he sido feliz, totalmente feliz. Mire, yo estoy convencida que Dios cambia el lamento en baile. Yo todo lo que sufrí no se me olvida, pero tampoco me hace llorar. O sea, yo cuento mi testimonio sin lágrimas, porque
lo conté muchas veces y me decía, Connie me decía, ahí va a haber un día en que ya no lo contés con lágrimas, sino con gozo. Y yo le quiero decir que Dios transformó mi vida de tal forma que pude sentarme con mi esposo a decirle que lo perdonaba. No solo eso, sino que también a través del magisterio de la iglesia, de la Santa Iglesia, con la guía de Monseñor Hernández, que el Señor lo tenga en su gloria, y con la guía también de Monseñor Willy Flores y el Padre Juan Carlos Mesén, pues empecé mi proceso de nulidad matrimonial. Hoy por hoy, pues ya la iglesia me concedió el perdón y la nulidad matrimonial después de un proceso difícil, pero un proceso que se logró. No he dicho que he dejado de sufrir, hay cosas que son difíciles. Pues me realicé como psicóloga industrial. Llegó un punto en que mi vida empezó a crecer. Mi tío, el que me había abusado, se perdió en las drogas, se perdió y se hizo indigente. Yo detestaba ver a los indigentes y les tenía miedo por eso. Hablemos de su ministerio, Pili. Quiero que empecemos ahorita a hablar por esto. El Señor ha sanado su corazón en esta etapa de su vida. Totalmente. Lo conoce, lo ama, y lo había servido una vez en el ministerio de jóvenes que iban a hospitales. Pero muchos de los católicos nos quedamos en, bueno, ok, estoy sano. Y voy a hablar en lo personal. Nos cuesta a veces darnos cuenta en dónde, cómo, cuándo servir al Señor y por qué. Cuando usted hace ese clic de pasar, bueno, Señor, ya estoy llena de ti, pero ahora quiero llevarte a las demás personas y que conozcan cómo es de lindo estar contigo. Yo creo que la cercanía con el Señor empieza a sanar y a liberar. Cuando el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando se es liberado, se es verdaderamente libre. Y empieza el Señor a decirme, si yo te he dado el perdón para poder perdonar a todos, tienes que perdonar a tu tío. Y llego a perdonar a mi tío, llego a perdonar a la persona que me abusa, y de repente empiezo a soñar. Y empecé a revisar mi propósito en la vida, porque algún propósito tenía que tener. Esa llenura del Espíritu, ese sentir feliz, me hace empezar a servir al Señor de una forma tremenda, pero siempre sentí esa inclinación por el servicio. Entonces empieza Don Bosco a bombardearme con sus palabras, ¿verdad?, de los jóvenes que están en las calles, y empieza Madre Teresa a mover mi corazón a través de sus frases, ¿verdad?, del fruto del amor es el servicio, ¿verdad? Y empiezo a amarme a mí misma, pero también a amar a los demás, y el Señor cierra el círculo más grande de odio que yo tenía con el amor. Y ahora me dedico a levantar indigentes, a sanar drogadictos, a trabajar con niños de la calle, a levantar a las personas que tienen problemas. Por el tema también me dice el Señor, todo lo que yo te he sanado, enseña que se puede sanar, y empiezo a tratar con niñas con abuso sexual, con trata de blancas, doy consejería a matrimonios, empiezo a ver en mi carrera la virtud de poder servir a Dios, me especializo, Dios me bendijo con muchas becas en el extranjero y pude estudiar muchas cosas y poder empezar a servir a Dios. Dejo el área industrial y el Señor, a través de estar trabajando en una empresa grandísima en Guatemala, me llama y me dice, ahora quiero que dependas de mí. Y hace 4 años de mi vida yo me dedico a la obra del Señor casi a tiempo completo. El Señor me da una clínica donde atiendo pacientes, trabajo para ver unas empresas, pero todo mi tiempo me da la libertad de tener mi tiempo para dedicarme a la obra. Antes yo empezamos con atender, empezó el Señor a inquietar mi corazón de tal forma que yo hacía panitos en mi casa, ¿verdad? Y los iba a dejar por todos lados y todo. Creo que siempre aprendí el servicio desde los 13 años que tenía el llamado. Me encuentro a Fray Richard y Fray Richard le cuento todo lo que ha sucedido y me dice Fray Richard muy doctamente, pero ¿cuál es tu preocupación si tú ya tienes tu ministerio? Dios ya te dijo el propósito que tiene para tu vida. Y me dijo, te lo voy a decir con un regalo. Y Fray Richard viene y me regala un paquetito. Y cuando abro es una playera que dice Duquín Alto. Entonces yo digo, ok, ya sé cuál es mi propósito. Y empiezo ya con Asociación Duquín Alto. Dios me lleva al mejor lugar. Entonces tuve un sueño donde Don Bosco
me decía, yo ya te abrí las puertas, ya están abiertas, mi madre camina delante de ti. Y veía a la Virgen María Auxiliadora, pero también veía a Don Bosco y veía al Padre Hugo Estrada. Y llego con el Padre Hugo Estrada y le digo, Padre, yo quiero pedirle que usted sea mi asesor espiritual. Y el Padre Hugo, pues guiado por el Espíritu, me dice sí. Y desde hace años él es el asesor de nuestro ministerio. Y empiezo a repartir, ¿qué? 5 panes, 6 panes, 7 panes, como yo me imaginé, como cuando el Señor dijo multiplica los panes y dale hambre. Mateo 28 me mueve donde dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed, estuve enfermo, estuve en cárcel y me visitaste. Y entonces empiezo a vivir el Evangelio de esa forma. O sea, ya el Señor, esa Pili que tal vez era una mujer superficial, una mujer necia, una mujer dura de corazón, empiezo a cambiar ese orgullo, ese odio por amor. Y el Señor me empieza a llenar de amor para todos, para mis prójimos, para las personas, para todos, y empiezo a cambiar mi vida totalmente. Entonces empiezo con 5 panitos, que hoy son 2.800 panes que se reparten semanalmente. Damos de comer a la gente, y no solo comida, sino que les predicamos el Evangelio, porque como decía el Papa Francisco, no solamente la Virgen fue a visitar a Santa Isabel para verla y para ayudarla, sino que para llevarle el poder del Espíritu Santo que estaba en ella, y llevarle al mismo Cristo. Y eso es lo que hacemos, evangelizamos. Ahora, pues, de ser 5 servidores, estamos siendo 46 servidores, gente que va de diferentes comunidades y que su apostolado es ir a entregar su corazón sirviendo a los demás. Estoy viviendo una etapa gloriosa en donde veo al prójimo como a Jesús mismo. El Papa Francisco dijo hace poco que tocar a un pobre o tocar a una persona indigente era como tocar al mismo Cristo. Y créanme que cuando yo veo a los niños de la calle o veo a los ancianos abandonados, lo único que puedo ver es a Jesús. Y llegar a limpiar las llagas de Jesús como Él sanó las mías, para mí es el regalo más grande que Dios me ha dado. El propósito de mi vida está en ayudar, en sanar, en liberar a la gente, a los cautivos. Isaías 58 dice que el ayuno que a Dios le agrada es que rompamos las cadenas de los cautivos, que le demos realmente nuestro pan y que compartamos la luz de Cristo. Y eso es lo que yo vivo, y vivo enamorada, completamente enamorada, Jonathan. Yo le podría decir que yo vivo enamorada de Jesús, enamorada de lo que Él hace. Cada día sus prodigios son nuevos, cada regalo es nuevo. Y si yo tuviera que volver a vivir todo lo que sufrí por conocer a Jesús como lo conozco hoy, lo volvería a vivir. Pero a diferencia, lo volvería a vivir con gozo. Y con Él de la mano, porque Él nunca se apartó. Yo fui la que me solté. Si en este momento, Pili, hay jóvenes viendo, espero, joven, tú que nos ves hoy, que no tengas que romperte la cara como Pili se la ha roto. Claro. Que no tengas que romperte la cara como yo me la he roto. Sigue al Señor. Tus problemas no van a terminar y la vida no va a ser un lecho de rosas, pero si tú estás tomado de la mano del Señor, Él va a ser el que se va a ocupar de ti. Él va a ser el que te va a dar sabiduría, guianza, templanza para salir adelante de cualquier situación que tú estés afrontando en este momento. El sufrimiento, el dolor, la perseverancia no es fácil. Porque no es que sea fácil, pero no es nada imposible, y es algo que uno hace con gozo para hacerlo para el Señor, para servirle a Él, sabiendo que en la manera en que en nuestras profesiones servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. El tiempo está quedando corto, Pili, pero por ser un canal de televisión que llega a muchas personas que pueden, no todas, ser católicas, cuando usted dice es María Auxiliadora, es San Juan Bosco, es el Papa Benedicto, me gustaría que nos contara quién reina en su corazón. Jesucristo. ¿Quién es el motor de su vida? Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la vida? Jesús. ¿Y su servicio a quién se lo dedica? A Dios, a Jesús, solamente a Él. ¿Qué papel juegan estas personas que a veces nos inspiran, nos motivan o nos retan para perseverar y servir? Yo creo que el papel de todas estas personas es un ejemplo a seguir, pero yo sí creo
que quien puso la mano sobre mis llagas para sanarlas fue Jesús. Y Jesús es el centro de mi vida, el centro de mi vocación. De hecho, nuestro ministerio de caridad tiene apertura ecuménica. Y hay hermanos, hay pastores evangélicos que han llegado a servir con nosotros y eso es precioso. Poder, qué bueno es, dice la Biblia, ver a los hermanos compartir juntos. Yo creo que lo más importante de la vida y el ser testigos de Cristo es realmente testificar que Él no solamente nos sana, sino nos libera, pero nos libera para ser verdaderamente libres y poder liberar a otros. No tendría ningún propósito todo el dolor vivido de nuestras vidas si cada una de esas lágrimas no se convierte en una mano que ayuda a alguien para levantarse de la misma situación. Y yo creo con todo mi corazón que Jesús está vivo, que ha resucitado y que resucita cada mañana en nuestro corazón. El Espíritu vive con nosotros y el que nos impulsa a seguir adelante y hacer las cosas por nuestro prójimo, porque ahí está Jesús. Leer la palabra. Amén. Orar. Orar. Congregarnos. ¿En qué parte de la palabra está su ministerio? Compártanos eso, Pili. En el ministerio, en Isaías 58. Isaías 58, ahora mi vida en... Por favor. Yo sí creo que la Biblia siempre dice que aquí hay algo. Mi ministerio está en Isaías 58, que dice que el ayuno que a mí me agrada es que rompa las cadenas del cautivo. Pero mi vida completa creo que está en el profeta Oseas. Oseas 2, si usted toma su palabra, usted podrá verlo. Y dice, le dije como el día que nació, que la convertiría en desierto, para que se reduzca en tierra árida y haga morir la sed. No me compadeceré de la madre que se ha prostituido, dice, deshonrado, iré y que se fue detrás de sus amantes, porque da mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite a los que no lo tienen. Por eso yo cerraré sus caminos con espinas, cercaré todo y quitaré de ella sus amantes, para que cuando los busque no los encuentre, para que diga, voy a volver a mi primer amor, y entonces me irá mejor que ahora. Ella sabía quién era yo, que yo le daba el trigo, el mosto y el aceite. Yo multiplicaba su plata, su oro, pero se fue atrás de un Baal. Por eso volverá a tomar mi trigo a su tiempo y en su estación. Y ahora la descubriré de su vergüenza. Le quitaré los ojos de sus amantes y nadie la liberará de mi mano. Acallaré su esbozo con fiestas y novíos. La vestiré nuevamente para que ella me reconozca y detrás de ella se irá. Voy a seducirla, dice el Señor. Voy a llevarla al desierto y le hablaré a su corazón. Sanaré sus heridas. Le convertiré el valle de Acor, que significa amargura, en esperanza. Y ella resplandecerá así como en los días de su juventud, como el día que subió al país de Egipto. Y ella me llamará marido mío y me llamará Dios mío. Sellaré el pacto a favor de ella. Yo me desposaré contigo, me dijo el Señor, para siempre, y te haré justicia, y tu luz brillará como el sol de mediodía. Amén. Si alguna vez tenemos dudas, aquí están las respuestas. Si alguna vez sentimos que ya no podemos, aquí está la fuerza para seguir adelante. Quiero agradecer a Pili por habernos compartido a lo largo de estos programas su testimonio de vida, su enamoramiento, alejamiento y reenamoramiento con el Señor. Amén. Oramos por ustedes para que ustedes que están viéndonos hoy allá en casa puedan conocer a este Señor que ha transformado nuestras vidas y que también puede transformar la vida de ustedes.
pedimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenen sus corazones de paz, de amor, y que les den la fortaleza y la perseverancia para convertirse en testigos del Señor Jesús. Recuerden, todos nosotros tenemos un mandato y es muy claro. Debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No nos callemos y que la paz del Señor reine en sus hogares y en sus corazones. Será hasta una próxima edición de su programa Testigos de Jesús. Nos vemos.